Este es el nuevo pacto, ¿cierto?, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, tuvo cumplimiento, ¿cierto? Y ya se habla de que en la cena, ¿cierto?, el Señor también lo dice, este es mi sangre del nuevo pacto, ¿ya? Cuando nosotros siempre hacemos la Santa Cena, leemos un versículo también que el Señor dijo, instituyó, y que representaba el vino, representaba la sangre, ¿cierto?, derramada por Jesús, y es la sangre del nuevo pacto, o sea que hay un nuevo pacto y con toda la humanidad. Así que esto es lo maravilloso, que las promesas de Dios, ¿cierto?, las profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento, todas fueran cumplidas, ¿ya? Y eso es lo maravilloso. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude y podamos recibir su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos, Señor, compartir tu palabra, que podemos compartir, Dios mío, esta bendición, Señor, Dios mío, de que tú nos hablas en nuestras vidas. Señor, que tú nos dices, Señor, nos da las directrices, Dios mío, para poder seguir avanzando, Señor, en este mundo, Padre eterno, porque somos peregrinos y extranjeros, Señor, en esta tierra. Señor, queremos que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos guíes, Señor, nuestro camino, Señor, y tú puedas, Señor, cambiar todo lo que esté malo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La palabra de Dios en Números, la primera parte que busque, en Números capítulo 23 al 19, perdón, 23, 19, que es un versículo, Número 23, 19, y nos habla de la diferencia, ¿cierto?, entre el hombre y Dios. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Lo que acabamos de leer con los hermanos acá es una introducción, ¿cierto?, a este mensaje, de que el Señor lo que dice, lo que proyecta, lo que le anuncia a su gente, lo que le anuncia al ser humano, lo que le anuncia a la persona, eso se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir porque Dios lo anunció. Y Dios no es el ser humano para mentir, no es el ser humano para engañar, no es ser humano para estafar ni defraudar. Dios jamás ha defraudado a nadie. Amén. Porque Dios es correcto. Dios es fiel a su palabra. Amén. La fidelidad de Dios a su palabra, pero es inmutable. Amén. Dios cumple su promesa, cumple lo que Él ha dicho. El Señor ha establecido muchas promesas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y hay muchos salmos donde hay muchas promesas de bendición para nuestra vida. Hay muchas promesas que nos dan certeza, muchas promesas que nos dan seguridad. Partiendo, ¿cierto?, por el Salmo 23, que el Señor nos guía, que Él es nuestro pastor, que nosotros somos como un rebaño, y Él nos va guiando, ¿cierto?, por valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. Amén. Son promesas que Dios estará con nosotros siempre, ¿cierto? Y que también nos lleva a lugares fértiles, de pastos verdes, ¿cierto?, como ovejas de buena alimentación, ¿cierto?, de estabilidad económica, estabilidad emocional. El Señor nos ayuda. El Señor nos favorece, y todas esas bendiciones están, ¿cierto?, detalladas en la palabra de Dios. Hay muchas promesas. En Filipenses 4:16 habla de la provisión. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, ¿ya?, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Ya? Dios es fiel a su palabra. Dios cumplió las promesas, ¿cierto?, establecidas en el Antiguo Testamento, y aún hay promesas que todavía faltan por cumplirse, porque está en los tiempos que el Señor está administrando para nosotros, el tiempo de la gracia, ¿cierto? Las promesas que hizo en cuanto a Israel, que era como un valle de huesos secos, que el Señor revivió esa nación. Esa nación volvió a nacer, volvió a vivir, ya, y eso se cumplió. En muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, en los tiempos de Jesús, y también en estos últimos tiempos se han cumplido muchas profecías. Amén. ¿Cierto?, de que el Señor iba a hacer renacer a Israel, y también iba a ayudar y bendecir a su iglesia. Cuando el Señor envió a la iglesia la promesa del Espíritu Santo, la cumplió. Amén. La cumplió, y la iglesia recibió esa maravilla, ¿cierto?, de tener la presencia de Dios en cada uno de nosotros.
Dice la palabra de Dios, ya no habitaré, ¿cierto?, en templos hechos de manos de hombre, sino que habitaré en vuestros corazones. ¿Y a través de quién? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que puede introducirse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, y puede morar acá, puede vivir en nosotros, y Él vive en nosotros, Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos guía, pero debemos, ¿cierto?, no contristar al Espíritu Santo con nuestras desobediencias, con malas acciones. Debemos mantenernos, ¿cierto?, limpios para el Señor. Buscar, si nos ensuciamos, lavarnos y purificarnos bajo la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces nos da esa certeza de que el Señor cumplirá, el Señor proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Debemos tener confianza, debemos tener fe en el Señor, que el Señor va a cumplir las promesas. Mateo 6, 25 al 33, este es un poquito más largo. Y el Señor también nos da unos consejos. Dice, Mateo 6, 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿ya?, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahí le hace una comparación, le dice, mira las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, uno no puede hacer algo más de lo que el Señor está haciendo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Dios nos da provisión, Dios nos da alimento, como le da alimento a las aves. Dios provee para nuestras necesidades y también para todo nuestro entorno, para lo que nosotros, para nuestras comodidades, vestirnos bien, tener nuestra ropa, tener nuestra educación hoy en día, tener nuestra alimentación, tener nuestra seguridad, tener nuestra familia. El Señor nos da todas esas bendiciones, ¿cierto?, de tener cosas acá en este mundo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y hay un tirón de orejas, hombres de poca fe, ¿ya? Que muchas veces postergamos las cosas de Dios por estar afanados en lo terrenal. Muchas veces postergamos lo que Dios nos está, ¿cierto?, instando en nuestro corazón a que hagamos, a que podamos cumplirle. Pero nuestra poca fe en que Dios puede tener cuidado de los detalles. Por eso Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Amén. Pero a nosotros nos falta esa fe. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, porque muchas veces nos afanamos, ¿cierto?, en cosas que ocupan el lugar que le corresponde al Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos guarde, porque Dios cumple su promesa, que no tengamos desconfianza. Dicen los gentiles, ¿cierto?, la gente que no conoce a Dios, busca el afanarse, busca el estar preocupado de lo material, busca el estar preocupado, ¿cierto?, de las cosas banales, cosas que perecen, cosas que en el fondo nos llevan una satisfacción del alma, una satisfacción eterna. Eso es lo que vive la gente, que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, quiere decir Dios que no te va a negar tener cosas, no te va a negar la bendición, no te va a negar que tú tengas prosperidad, no te lo va a negar, ¿cierto? Lo que los gentiles buscan con desespero, Dios a ti no te lo va a negar, pero tu mente no tiene que estar en eso, no seguir eso. Tu mente tiene que estar en agradar a Dios. Amén. En obedecer la voz de Dios, en obedecer su palabra, en poder ser un poquito rígido, ¿cierto? Un poquito fanático, como dicen los mundanos, ustedes son los fanáticos, los que van a la iglesia, los que dicen aleluya. Nosotros lo hacemos porque tenemos regocijo en nuestro corazón cuando venimos a este lugar y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas. Amén. Y cuando Dios ve nuestro corazón está inclinado a Él y no a esas cosas terrenales,
Dios nos abre las puertas de los cielos en bendición. Amén. Y el Señor dice, probadme en esto, en muchas cosas dice, probadme en esto, en el dar también, en el dar para la obra de Dios, en el dar el diezmo para la obra de Dios. ¿Por qué nosotros nos limitamos? Es que me va a faltar, es que me va a faltar. No le va a faltar, hermano, tenga confianza en el Señor. Yo desde que empecé a hacerlo hace ya años, que el Señor me ha bendecido, me ha prosperado. Amén. Puedo decir que soy un prosperado por la mano de Dios. Dios me ha bendecido. No debemos de pensar que nos va a faltar, porque Dios va a proveer de alguna forma, pero hay que tener fidelidad al Señor. Amén. La fidelidad del Señor, Dios la recompensa, Dios la premia. Cuando nosotros buscamos a Dios, que debemos de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Que Él premia. No solamente está la promesa de Dios, sino que de todas las cosas en general, sino que Dios premia también la fidelidad. Amén. Y Dios premia nuestra fe, nuestra confianza, que confiemos en el Señor. Dios nos premia y el Señor nos ha premiado. El Señor también nos da paz. Amén. Frente a la tribulación, frente al valle de sombra de muerte, frente al desconcierto, que la gente no tiene una certeza de lo que está sucediendo con una enfermedad, con lo que está sucediendo con un evento que es algo que nos altera. Dios pone esa paz en nosotros cuando confiamos en el Señor, cuando no nos desesperamos. No podemos desesperarnos. Hay una canción antigua, una alabanza que dice: ¿cómo puede estar triste el corazón que alaba a Cristo? ¿Cómo puede estar triste el corazón que alaba a Dios? Canta con gozo al Señor Jesucristo. Como esta otra alabanza que dice: alaba a Dios, porque Dios, aunque no lo veamos, Dios está obrando, Dios está actuando, Dios está trabajando en arreglar nuestra situación, arreglar nuestros problemas. Dios está actuando en nuestra vida. Pero cuando confiamos en Dios y nosotros no tenemos confianza en Dios, Dios se olvida de nosotros, nos deja a un lado, porque nosotros nos salimos del círculo de la bendición. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios es fiel a su palabra, y cuando su palabra nos dice que si estamos bajo esa cobertura y si salimos de esa cobertura no tenemos esa bendición, porque la palabra de Dios es fiel. Amén. Es fiel a las cosas buenas y es fiel también a las cosas negativas. Cuando Dios hizo el pacto con Israel, si Israel fallaba en muchas cosas, iba a llegar la hambruna, iba a llegar la guerra, iba a llegar todo lo que, las calamidades que le vinieron a Israel porque desobedecieron, no tuvieron confianza en el Señor. Debemos tener nuestra confianza, depositarla en el Señor frente a cualquier situación, frente a cualquier problema. No podemos decaernos. No podemos. ¿Por qué? Porque es negativo para nosotros. Porque si nosotros decaemos, si nosotros perdemos la confianza, si nosotros perdemos la fe, no nos esperan cosas buenas. Es como la persona que se suicida, cree que con suicidarse va a terminar todos sus problemas, pero resulta que le viene algo mucho peor, porque el suicidio está castigado por Dios y tiene la pena de la perdición eterna y del castigo eterno. Y ese castigo no es como lo que estamos viviendo. Acá lo que dicen, hay muchos dicen que el infierno está aquí en la tierra, y eso es una mentira del diablo. Aquí pueden haber angustia, pueden haber tribulaciones, pueden haber cosas malas que nos puedan pasar, incluso pueden quitarte hasta la vida. Pero el Señor dice: no tengas miedo que te pueda quitar la vida, sino teme a Dios, que puede quemar tu alma en el infierno. No tengas miedo, no temáis. Y en eso se basaron, ¿cierto?, todos los mártires de la fe, los que sufrieron la muerte. Pero eso estamos hablando de cosas extremas, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de confianza en el Señor, Dios bendice. Dios bendice nuestra confianza, Dios bendice nuestra fe. Debemos depositar nuestra fe en el Señor, que no nos va a faltar. Que si nos enfermamos, Dios tiene algo mejor para nosotros. Que si nos pasa esto, nos pasa otro, es porque Dios así lo permitió. Amén. Que le damos gloria y le damos alabanza. Amén.
en medio de la prueba, en medio de la dificultad, porque Él sabe y conoce todas las cosas. Y Él, si tenemos confianza en Él nos bendice. Amén. Y lo digo con propiedad porque lo he vivido. He tenido aflicciones, he tenido pruebas muy fuertes en mi vida. Y cuando le he dado la gloria al Señor, Dios me ha bendecido. Amén. Dios me ha bendecido. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. No tengan miedo frente a nada. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El vencedor está con nosotros. Amén. Hay una alabanza que dice, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, ¿cierto? La batalla de la fe, porque la victoria está en el Señor. El victorioso vive en mí. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se inquieten por nada. ¿Qué es lo que es nada? Nada. No hay nada que ocurra en este mundo que el Señor les dice, no se inquieten por nada. No tengan temor, no se inquieten por nada. Más bien, en todas ocasiones, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Cantar las peticiones al Señor, te pedirle, Señor, ayúdame en esta dificultad, ayúdame, Señor, en este problema, tú conoces la dificultad, tú conoces el problema, tú conoces mi aflicción, libérame, Señor, de esta aflicción, y después dice que le damos gracias al Señor, Amén. porque dejamos nuestra carga en las manos del Señor. El Señor dice que ligera en mi carga, ¿cierto? Y dejar nuestras cargas pesadas, que se las dejemos al Señor. Ya Él se va a llevar nuestras cargas pesadas, y la carga del Señor es la confianza. Tener confianza inamovible. Una confianza que no seamos perturbados y darle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, que sobrepasa a toda filosofía, que sobrepasa a todo pensamiento humano científico, que sobrepasa a todo lo que puede estudiar un máster en la universidad, todo lo que pueda entender. La paz de Dios sobrepasa ese entendimiento. Y ellos se admiran y dicen, pero ¿cómo puede tener paz? ¿Cómo puede tener esta tranquilidad por lo que está viviendo? Se admiran porque esa paz sobrepasa el entendimiento humano. ¿Ya? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos confianza en el Señor va a cuidar nuestros corazones. Amén. El Señor nos va a ayudar a fortalecernos. El Señor nos va a ayudar en medio de la dificultad, en medio de la prueba, pero tenemos que tener confianza. Y yo creo que la mayoría del tiempo que estamos en el Señor son más las bendiciones que las pruebas. Amén. Son mucho más. Y el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. El hombre que confía en el Señor es dichoso, es alegre, tiene alegría, tiene bienaventuranza, le va a ir bien en todo lo que emprenda prosperará, porque tiene confianza en el Señor. Amén. Pero no debemos postergar a Dios, dejarlo de lado por afanarnos en el problema, por afanarnos en la dificultad, por afanarnos en nuestros proyectos, en nuestras metas. Tenemos metas, pero no dejemos a Dios de lado. Siempre tengamos al Señor por delante. Amén. Que va tu camino y confía en Él y Él hará. Tú conoces cómo que va tu camino, tú conoces cómo va tu andar, tú conoces cómo va tu trabajo, cómo va tu estudio, cómo van tus exámenes de salud, tú conoces todo lo que estaba sucediendo en tu vida. Pero el Señor dice que encomiende al Señor su camino. Amén. Encomienda que va tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él
y Él hará. Amén. Todas las promesas que leímos con los hermanos se cumplieron, Amén. tuvieron cumplimiento. Y todo lo que dice el Señor en su palabra se cumple. Amén. La palabra de Dios no se tuerce, la palabra de Dios Amén. está a disposición de nosotros para bendecirnos. Amén. Hay muchas promesas de Dios, muchas promesas de Dios. Confía en Él y Él hará. Hay un dicho popular, ¿cierto?, que dice, ni muy dentro que te queme, ni muy fuera que te enfríe, o que te congele, no sé, no me acuerdo cómo es el dicho, pero es un dicho popular que a lo mejor se aplica bien en alguna situación, ¿cierto?, de la vida, ¿cierto?, de una situación de a lo mejor de estar por fin conociendo a alguien y le echas todo amor al tiro, y hay que ir con cuidado, conociendo primero a la persona con quien vas a relacionarte, hablando de los jóvenes, ¿cierto?, no entregar el amor al tiro, sino que con cuidado, a lo mejor esas cosas se pueden aplicar, pero para las cosas de Dios es muy diferente. Es muy diferente para las cosas de Dios. Y todas las sabemos. Amén. Y que el Señor nos dice, Apocalipsis 3, 15 al 16, lo hemos visto últimamente bastante, este versículo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esa es palabra de Dios también. Esa es palabra de Dios. Que Dios nos está llamando a acercarnos a su presencia, Amén. a la obediencia a su palabra, Amén. a no ser tibio espiritualmente. Aquí no me quiero comprometer porque estoy preocupado en mi proyecto. No me quiero comprometer porque tengo esto. Si hago esto, me pasa esto otro. Pero el Señor nos demanda que podamos tener confianza en el Señor. Amén. Confiar en lo económico. Si damos para el Señor nos va a bendecir, nos va a devolver, nos va a premiar. Si nosotros dejamos tiempo para el Señor en oración, el Señor nos va a bendecir. Amén. El Señor nos va a proveer, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Pero necesitamos confiar en el Señor. Si el Señor cumple todas las promesas, ¿por qué no confiamos entonces? Ayúdanos, Señor. Debemos de confiar en el Señor Amén. frente a todo lo que sucede en nuestra vida. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Mi corazón estará confiado y no temerá. Amén. Aunque dice, acampe alrededor de mí, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y eso es lo que el Señor nos quiere transmitir esta mañana. Amén. Que podamos confiar en su fidelidad. Confiar que Él es fiel. Confiar que Él es bueno. El pastor Mario mencionó delante que el Señor tiene buenos propósitos para nosotros. Amén. Propósitos de bien y no de mal. Amén. El Señor no quiere el mal para nuestra vida. Amén. Pero a veces, como decía el profeta, lo que temía, eso me sucedió. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo malo, en el temor, en lo malo. Lo que temía, eso me sucedió. Sino que debemos de tener temor al Señor. De que debemos cumplir todas sus promesas, cumplir todas sus demandas. Porque el Señor nos va a bendecir. Amén. El Señor va a multiplicar. El Señor va a acompañar y nos va a guiar en todo momento. Amén. Vamos a orar al Señor. Ponerse en pie si gustan o orar como quede mejor. Pues no hagamos una oración porque el pastor está pidiendo que hagamos una oración, sino que usted escuche la palabra de Dios Amén. y pueda orar al Señor. Ore delante del Señor. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que tú nos has dejado esta mañana. De poder confiar, de poder, Dios mío, tener confianza, Señor, de que todo lo que tú dices en tu palabra se cumple.
Señor, que si nos acercamos, Señor, no nos va a pasar nada malo, porque tú tienes pensamientos de bien, tú tienes pensamientos de bien para con todos nosotros, Señor, perdónanos. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, dejando, Señor, eterno Dios, de lado, Señor, el venir a la iglesia, dejando de lado, Señor, el venir, Dios mío, a buscar tu rostro, Señor, dejando de lado el buscarte en nuestra habitación, Señor, dejando de lado el leer tu palabra, Señor, perdónanos, Señor, Dios mío, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Señor, esta iglesia te pide perdón esta mañana, esta iglesia te pide perdón, Dios mío, por todo lo malo, Señor, por toda la negligencia, eterno Dios, por todo lo que estamos postergando, Señor, por hacer las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, guárdanos, bendícenos, Señor, abre nuestro corazón. Y ya nos hablaste esta mañana, Señor, Dios mío, porque esta palabra, Señor, pueda penetrar en nuestro corazón duro, Señor, eterno Dios, podamos, Señor, ablandar, puedas ablandar nuestro corazón, Dios mío, para obedecer, Señor, que no sea algo que, Señor, entre por un oído y salga por el otro, Padre eterno, sino que quede en nuestro corazón, que tu palabra pueda dar fruto, Señor, que seamos tierra fértil, Dios mío. Ayúdanos, Señor, eterno Dios, que podamos transmitir, Señor, y llevar esta semilla, Padre eterno, y tenga un fruto, Dios mío, abundante en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, ayuda a cada hermano, cada hermana que le falta, Señor, esa fe, esa confianza, Señor, de no obviar parte de tu palabra, dejar de lado mandamientos de tu palabra, o cuestionar, Señor, tu palabra. Señor, tu palabra no se cuestiona, Señor eterno Dios, tus promesas son verdaderas, y debemos, Señor, Dios mío, de tener, Dios mío, confianza en ti, Señor, que tú nos dices que te proveemos, Señor, en todas las cosas, Señor, Dios mío, que tú dices, porque esas cosas son reales, son verdaderas. Señor, bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, cada hermana, Señor. Dios mío, no estamos completos si no estamos cumpliendo con tu palabra, si no estamos cumpliendo con la obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, eterno Dios, a dejar toda, Señor, eterno Dios, comodidad, Señor, porque muchas veces por comodidad no estamos haciendo lo correcto. Señor, ayúdanos, Señor, porque el llamado, Señor, es salir. El llamado, Señor, es avanzar. El llamado, Señor, es crecer. Dios mío, y no quedarnos estancados, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga.